Bueno, disculpen la tardanza del problema de conexión. Vamos a iniciar ya con la ronda de presentaciones. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Ya el día de hoy tenemos la presentación y la idea, jóvenes, es resumir un procedimiento, ya para que los demás compañeros entiendan cómo es la metodología de ensayo, ya qué necesitamos y básicamente qué conclusiones podemos llegar de cada método. Bien, empezamos, por favor. No sé si hay algún grupo voluntario que quiera presentar su video o hacerlo en vivo. Ya, por favor, para iniciar. Tenemos 6 grupos, tenemos... Ya sí, por ahí, ¿quién levantó la mano? Ok, el grupo de IBI. Ya, ¿me pasan el enlace o lo van a hacer en vivo? Buenas tardes, profesor, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Enviamos el enlace. A ver, compártanme, por favor. A ver, ese es el enlace. Y Jean-Pierre también lo envió. Ok, listo, bien. Chicos, revisamos y luego hacemos las consultas. Está bien, profesor. Vamos a hacer nuestra presentación sobre el carbono orgánico total. Los integrantes son Jean-Pierre Aymachoque, Julio Alexander Espinosa, Mimi Girón, Andrea Hernández, Adolfo López y quien les habla, José Valle. Específicamente nos tocó el método de combustión por infrarrojos. Este método es adecuado para la fuente de agua cruda, para plantas de tratamiento de aguas con baja turbidez y menor tamaño de partícula, de materia en suspensión. Asimismo, según el tipo de instrumento, tenemos pieza de inyección y aguja, la cual se requiere homogenización para evitar obstrucciones y lograr repetitividad del análisis que se realizará. Aquí tenemos los aparatos y equipos que se utilizan, como el analizador de carbono orgánico total, asimismo de jeringas de 0,50, 0,200 y 0,500 mililitros. Asimismo de un homogenizador, un agitador magnético y filtros de 0,45 micrómetros. Para la elaboración de agua de reactivos se debe preparar reactivos blanco y soluciones estándar de agua reactivo con valor COT inferior a 2, determinado por el mecanismo de desarrollo limpio de categoría materia orgánica. El ácido fosfórico cumple como función preservar la muestra. Alternativamente también se puede usar el ácido sulfúrico, ambos con pH 2. La solución de reserva de carbono orgánico se debe disolver 2,1254 gramos de hidrógeno ftalato de potasio de grado estándar primario en agua libre de carbono, donde se debe diluir 1000 mililitros por cada 1 miligramo de carbón, diluyéndose 1 mililitro. La solución madre de carbono inorgánico se debe disolver 4,4122 gramos de carbonato de sodio en agua, luego se debe añadir 3,497 gramos de bicarbonato de sodio y diluir hasta 1000 mililitros. Alternativamente, se puede usar cualquier otro compuesto de carbonato inorgánico de pureza adecuada, estabilidad y solubilidad en agua. Se recomienda también mantener bien tapado. También no acidificar la muestra. Asimismo, se debe tener precaución con los posibles gases, como el agua, compuestos saluros y óxidos de nitrógeno producidos por la combustión, ya que impiden una adecuada detección. Además, si se elimina el carbonato y bicarbonato por la acidificación, se debe purgar con un gas purificado, lo cual resultado la pérdida de sustancias orgánicas volátiles, resultando que al final se pierda la determinación de carbono orgánico. Almacenamiento, las muestras se debe recoger y almacenar las muestras en botellas de vidrio debidamente limpiadas y enjuagadas en agua libre de orgánicos. Segundo, proteger de la luz solar y sellada con secta de respaldo, donde se debe conservar las muestras manteniéndose a 4 grados Celsius por un periodo máximo de 7 días. Cálculo.
El instrumento está calibrado con una serie de estándares de carbono orgánico e inorgánico para cubrir el rango esperado. Aquel instrumento nos va a proporcionar los valores del carbono total y el carbono inorgánico para muestra. Ahora, para hallar el carbono orgánico total, va a ser mediante una sustracción y vamos a expresarlo los resultados en miligramos por litros. El procedimiento. Se fija la temperatura del reactor del DQO entre 103 y 105 grados centígrados. También vamos a usar una pipeta al cual vamos a tomar 5 mililitros de muestra, los cuales fueron vertidos en un vaso precipitado de 20 mililitros. Luego se agregaron 0,2 mililitros de solución de buffer a pH 2. Ahora vamos a colocar el vaso precipitado sobre una placa agitadora a velocidad durante 10 minutos. Se etiquetaron también 2 viales de digestión ácida de rango alto, uno como muestra y el otro como blanco. Empleando un embudo se va a adicionar el contenido de un sobre de persulfato a cada vial de digestión ácida. Enseguida se va a añadir 0,3 mililitros de agua libre de carbono orgánico total al vial etiquetado como blanco y 0,3 mililitros de muestra preparada al vial de muestra. Se va a enjuagar 2 ampollas azul indicadoras con agua desionizada y se limpió con un paño suave. Todo esto para estar libre de pelusas. Se colocó también una ampolla cerrada en cada vial de ácido digestión. Luego, cada vial fue cerrada herméticamente y se colocaron a incubar en el reactor del DQO durante 2 horas. Transcurrido este tiempo, se retiraron los viales del digestor y se Respecto a la enfrían a calibración, temperatura las ambiente. normas de trabajo se preparan para carbono orgánico e inorgánico a partir de las normas de existencia. Un ejemplo que les puedo brindar. Digamos que pesamos 2,12 gramos de hidrofenostalato de potasio previamente secado a 180 grados centígrados y refrescado. Luego se diluye en agua para reactivos y se afora hasta 1 litro. Luego la solución así preparada tiene una concentración de 1000 miligramos por litro de carbono y lo nombramos como un estándar o patrón de carbono total, y se almacena en un frasco de un vidrio ámbar, debidamente sellado, claro. A partir de esta solución de carbono total, se prepara una solución de concentración de 20 miligramos por litro de carbono, la cual aquí se elabora la curva de calibración en un rango de 5 a 20 miligramos por litro, utilizando la función de autodilución de equipo. En sí, esta curva se utiliza para cuantificar el carbono orgánico no purgable. ¿Qué cosa quiere decir? La curva de calibración se trae y se almacena en el instrumento que se utiliza para calcular las concentraciones. Cabe recalcar que algunas guías, en vez de curva de calibración, se llama curva de trabajo. Ahora, respecto a la prevención y la contaminación y minimización de residuos, no se requiere precauciones especiales, ya que no se agregan productos químicos y básicamente es un método instrumental de análisis, pero se tiene que tener en cuenta los equipos de protección personal como los guantes para manipulación de muestras, guardapolvos y mascarillas. Asimismo, en caso de algún riesgo, actuar de manera El prudente. análisis de la combustión a alta temperatura se realiza con el método de adición. Sin embargo, este método tiene algunos inconvenientes, como es en el caso del material particulado sin filtrar, que limita la precisión del método de un 5 a un 10%. Su concentración mínima es de 1 miligramo por litro de carbono. Esto se puede observar por medio de analizadores infrarrojos de combustión. Va a depender también del instrumento. No cuenta con un valor referencial, pero el COD en el agua potable oscila entre 1000 microgramos por litro hasta 25.000 microgramos por litro. Con otros desinfectantes puede producir compuestos tóxicos y cancerígenos. Asimismo, la sensibilidad de este método tiene un rango de 1 a 150 miligramos por litro, así como su mínimo detectable del COD es de 1 miligramo por litro, con un catalizador de alta sensibilidad. Su concentración se puede reducir si se aumenta la muestra tomada o utilizando un catalizador de alta sensibilidad. En interferencias, la eliminación del carbonato y bicarbonato por acidificación y purga con gas purificado da como resultado la pérdida de sustancias volátiles suborgánicas. Estos volátiles también pueden estar durante la mezcla de muestras, particularmente si se permite que aumente la temperatura. Por otro lado, otra pérdida importante son las partículas grandes que contienen carbono si no ingresan en la aguja utilizada para la inyección. Por último, evitar la cristalería, los recipientes de plásticos y los tubos de goma contaminados. En la
parte de seguridad, es necesario adoptar las medidas de seguridad normales al manipular muestras y productos químicos que están muy contaminados. Deben seguirse estrictamente las instrucciones del fabricante para el arranque y cierre de equipos, para el mantenimiento adecuado del instrumento y su parte como catalizador o detectores, entre otros. Buenas tardes, profesor, compañeros. Vamos a hacer nuestra presentación sobre el carbono orgánico total y los integrantes. Ok, muy bien. Está medio cruzado el video, pero está completo. Ya, chicos, muy bien, buen trabajo. Entonces ahí tendríamos este ensayo interesante para determinar carbono, ¿no? Carbono, la concentración de carbono en las aguas, ¿ya? Y por ahí te hace una pregunta. ¿Qué ventajas o qué diferencias podemos encontrar con un ensayo de DQO? ¿Ya? Un COT versus un DQO. ¿Por ahí hay alguna mejora o por ahí alguna desventaja? Profesor, usualmente, ¿se me escucha? Quiero saber porque estoy en rojito. Sí, se escucha, se escucha. Ah, ya, genial. Usualmente en las guías que hemos encontrado, también involucran el DQO con el COP juntos. Es como pasos, ¿no? Que, que realizan dos etapas en sí. Primero utilizan la metodología de la demanda química de oxígeno, que es el DQO, y luego realizan el COP. Prácticamente ambos van de la mano. Así que pienso que más que todo sería una ventaja en ambos, en el análisis de ambos, ¿no? Porque uno es el carbono orgánico. Ya, ok. Bueno, sí, justamente, bueno, muy clara ahí la información. Es así un poquito, el eco tiene algunas desventajas porque reacciona con muchos compuestos químicos del agua, ya, muchos compuestos químicos. En este caso en particular del COT, básicamente nos enfocamos en carbono, ¿ya? Carbono. Ojo que en el eco puede reaccionar también nitrógeno, ¿ya? Entonces estaríamos cargando la información de muchos compuestos químicos. ¿Ya? Entonces, ahí está un poquito la gran ventaja del juego, ya que es específicamente carbono. ¿Ya? Su dificultad, básicamente, que son concentraciones pequeñas, ¿ya? Son para concentraciones muy pequeñas este análisis, ¿ya? Pero muy bien, bien detallado. Ok, muchas gracias, chicos. Muy bien, siguiente grupo, por favor, ya grupo número 2. Ya, vamos, por favor, jóvenes, el siguiente grupo, otro grupo voluntario. Vamos a sacar acá al azar. No se olviden de colgar su trabajo, por favor. Ya, por favor, el grupo de Adriana Calderón, ya, determinación de fenoles. Grupo de Adriana Calderón. Ya está por ahí el grupo. Ok, Kelly. Presten atención, chicos, que esto viene en el examen final, ¿ah? Viene cualquier preguntita por acá, viene en el examen final. Listo, Kelly, ¿puedes proyectar, por favor? Ya, luego se prepara el grupo de Sixto. ¿Ya? Luego, por favor, el grupo de Sixto.
Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre la determinación de fenoles, propiedades y características de los fenoles. Los fenoles son compuestos orgánicos que posee el grupo hidroxilo OH enlazado de forma directa al carbono del núcleo bencénico. Aquí podemos observar las propiedades físicas y las propiedades químicas. Algunas de las propiedades físicas se puede mencionar que su punto de ebullición es de 182 grados centígrados, su punto de fusión es de 43 grados centígrados y la solubilidad en agua es moderada. Y como propiedades químicas, también el fenol es un buen antioxidante ya que actúa como un agente de captura de radicales. El fenol es un material combustible en sí mismo que se quema en presencia de oxígeno y también el fenol posee la capacidad de estabilizarse por la presencia del anillo bencénico dentro de su estructura. Los compuestos fenólicos están presentes como resultado de la polución con residuos industriales y domésticos, donde al aplicar cloro a dichas aguas, al momento de hacer la desinfección, se forman clorofenoles y se presentan problemas de olores y sabores. También, bueno, el fenol interviene en reacciones colaterales indeseadas. Durante este proceso de potabilización, al tenerse el exceso de cloro y por consiguiente subproductos altamente nocivos. Entre ellos se encuentra el pentaclorofenol. Y según la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos, considera 11 compuestos fenólicos como contaminantes prioritarios, en donde está el pentaclorofenol, el triclorofenol, el diclorofenol, entre otros. Bien, en este caso será una comparativa de los dos métodos, pues la diferencia más recalcante es la sensibilidad de estos dos, siendo la extracción cloroformo presenta una alta sensibilidad, siendo recomendable para las muestras con baja concentración. La diferencia de límites de detección es, en el caso del cloroformo, 0.001 miligramos por litro y del fotométrico directo, 0.01 miligramos por litro. Procedimientos para el método de extracción por cloroformo. Entre sus principios encontramos que los fenoles destilables al vapor reaccionan con la 4-aminoantipirina a un pH de 7,9 en presencia de ferrocianuro de potasio para poder formar un colorante antipirina coloreado. Este colorante se extrae de la solución acuosa del cloroformo a una intensidad que va a ser medida a 460 nanómetros. En cuanto a la concentración, este método es aplicable entre los rangos de 1 hasta los 250 microgramos sobre litros, cuya sensibilidad es muy alta, recomendada para muestras con baja concentración de fenol que contengan menos de 1 miligramo sobre litro. El límite de detección para este método indirecto es de 0,001 miligramos sobre litro. En cuanto a los aparatos y equipos que van a utilizarse para el desarrollo, está el conjunto de destilación, que va a ser todo de vidrio, que consiste en un aparato de destilación de 1 litro de Pyrex con un condensador Graham. También se va a usar un espectrofotómetro para la medición de los 400 nanómetros. Se va a usar un medidor de pH y embudos de separación de forma skid de 1000 mililitros con tampones de vidrio esmerilado y llave de paso de teflón, así como vasos precipitados de 1 litro. Activos y patrones que se van a utilizar para este método van a ser el ácido fosfórico, donde se va a diluir 10 mililitros de este ácido del 5% con agua destilada. También el indicador de naranja de metilo, donde se disuelven 0,5 gramos de este indicador en 1 litro de agua destilada. El ácido sulfúrico, donde también se diluye
28 mililitros de este ácido concentrado a 1 normal en 1 litro de agua destilada. El cloruro de sodio en forma de cristales, el cloroformo o éter etílico en grado AR, el hidróxido de sodio con 2,5 normal, que se va a disolver en 100 mililitros de agua destilada. También se va a hacer una preparación de solución madre, donde se disuelve 1 gramo de fenol en agua destilada que ha sido recién hervida y enfriada, hasta diluirlo en 1 litro. Asimismo, se prepara la solución intermedia de fenol, donde se toman 10 mililitros del volumen de la solución madre en un matraz aforado de 1 litro y se diluye hasta marcar el ras. Este también va a ser con agua hervida, enfriada, destilada. Tenemos la solución de fenol estándar, donde se diluye 50 mililitros del fenol en hasta los 500 mililitros con agua destilada también hervida y previamente enfriada. También está la solución de bromuro de bromato, que es disuelto en agua destilada hasta los 100 mililitros. Con los reactivos que se utilizan está el ácido clorhídrico, que tiene que estar concentrado, el tiosulfato de sodio estándar a 0,025 normal, que se va a disolver en agua destilada y se va a diluir hasta 1 litro. También la solución de almidón. Esta solución se disuelve en 2 gramos de almidón en 100 mililitros de agua destilada caliente para poder preparar la solución. El hidróxido de amonio 0,5 normal, que también va a ser diluido hasta los 1000 mililitros en agua destilada. Solución de tapón de fosfato, que también va a ser diluido en agua destilada hasta 1 litro, pero cuyo pH tiene que ser de 6,8. La solución de 4-aminoantipirina, donde se disuelven 2 gramos de este 4-aminoantipirina en agua destilada y se diluye hasta los 100 mililitros. Tenemos la solución de ferrocianuro de potasio, que van a estar disueltos 8 gramos en agua hasta diluirlo a los 100 mililitros. Si es necesario, se tiene que filtrar y también debe ser guardado en un frasco de vidrio marrón. El sulfato de sodio de forma granulada y el yoduro de potasio en cristales sólidos. Colección, conservación y almacenamiento de la muestra. Tras recoger la muestra, se debe analizar en un plazo de 4 horas. Si no, debe ser conservada y almacenada, acidificándola con un pH de 4. Para esto se va a usar el ácido fosfórico y mantenerlo en un ambiente de 5 grados centígrados. Además, se debe añadir 1 gramo de sulfato de cobre pentahidratado para que la muestra no se degrade biológicamente. Además, estas muestras conservadas deben ser analizadas en un plazo de 24 horas. Para poder calibrarlo, se toman 100 mililitros de agua destilada y se les coloca en un matraz de 500 mililitros con tapón. Se añaden 50 mililitros de la solución madre de fenol y 10 mililitros de la solución de bromato-bromuro 0,1 normal. Seguidamente se le añade 1 mililitro de ácido clorhídrico concentrado y se debe agitar. La reacción del color marrón del bromo puede no ser persistente. Si eso sucede, se debe añadir 10 mililitros de solución de bromato-bromuro hasta que se pueda apreciar el color. Se coloca el tapón y se mantiene durante 10 minutos hasta poder observar. Seguidamente se añade 1 gramo de yoduro de potasio y se mantiene tapado el matraz. Se agita y se deja reposar. También se debe preparar un blanco de la misma manera, donde se va a utilizar agua destilada
y 10 mililitros de solución de bromato bromuro de 0,1 normal. Para poder valorar este blanco y las muestras se debe usar el tiosulfato de sodio a una concentración de 0,025 normal, utilizando almidón, que va a ser el indicador. Para poder calcular la concentración de la solución del fenol, se usa la fórmula siguiente, que es 7.842 por A, que es el tiosulfato para el blanco, D, que es la solución de bromato bromuro, que se usa para la muestra, dividida por 10, menos el tiosulfato que se va a usar para la muestra. Ya chicos, bueno, ahí hacemos una pausa ya debido al tiempo y lo dejamos ahí. Una consultita, ¿ya? Un par de consultas al grupo. ¿Ya? Está bien, bueno, no les he cortado, les dejo ahí la presentación. El método primero que me están presentando, ¿es un método instrumental o un método clásico? El método que están presentando, el método que acaba de presentar la señorita, el último que han mencionado. Ya que dicen por ahí. En este caso, profesor, sería un método clásico. ¿Por qué? Porque solamente se usa cloroformo, no se está utilizando lo que es espectrofotometría. En nuestro caso, el segundo caso sería el método instrumental. Instrumental. Ya, sí, tiene mucha razón. Lo que básicamente están haciendo acá es una titulación, ya con una mezcla de bromuros y como indicador el almidón, ¿no? Para entender la concentración del fenol, ¿no? ¿Qué reacciona en este caso con esta especie de bromuros y yoduro? Ok, perfecto, ya perfecto. Otra consulta. ¿Cuál es la finalidad del sulfato de cobre que agregan? ¿Por qué agrego sulfato de cobre? ¿Qué es lo que hace el sulfato de cobre? Ya, el sulfato de cobre se utiliza para la degradación biológica. Ya, ¿y eso en qué influye? Ya, ¿y qué pasa si ¿y qué pasa si las bacterias siguen ahí? ¿Qué interferencia generarían? ¿Cómo, profesor? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Ya, ¿por qué quiero eliminar las bacterias, no? ¿Qué pasaría si las bacterias siguen ahí en la muestra? Si las bacterias seguirían en la muestra, nuestra muestra no nos daría los resultados que nosotros queremos. Supuestamente nosotros vamos a añadir ese compuesto para evitar que la muestra se contamine y analizarlo en las 24 horas posibles, ¿no? Después de haber obtenido la muestra. Ya, pero está bien, pero ahí falta algo un poquito más puntual. Que las bacterias descomponen el fenol, profesor. Ahí está, no, esa sería la palabra clave, ¿no? Las bacterias estarían consumiendo fenol, ¿no? Consumiendo fenol, lo que reduciría su concentración. Perfecto, muy bien ahí. Listo, chicos, ok, esto es un poquito más complejo, ya que se viene el segundo método, pero por tiempo lo vamos a recortar, ya, pero está muy bien ahí, sentado hasta ese momento. Bien, vamos a darle pase acá al siguiente grupo de nitritos, ya, nitritos que va a realizar sus compañeros. Bien, me pasa la voz, chicos, ¿quién continúa después de este grupo? Muy buenas tardes, profesor y compañeros todos. A continuación le vamos a explicar acerca del nitrito y el método colorimétrico. Quien les habla es Loyaga González, José Fernando. Bien, empezamos por la introducción al tema, realizándonos la siguiente pregunta: ¿qué es un nitrito? Un nitrito es una sal formada por combinación del ácido nitroso y una base. En la naturaleza, los nitritos aparecen por oxidación biológica de las aminas y el amoníaco, o por la reducción del nitrato en condiciones anaerobias.
En la industria pueden obtenerse al disolver óxido de nitrógeno en disoluciones básicas. Bien, ¿y cómo se formarían los nitritos en un medio acuoso? La aparición de nitritos en el agua se debe a la oxidación de los compuestos de amonio o la reducción del nitrato, como una etapa intermedia en el ciclo del nitrógeno, para lo cual es inestable. Una concentración habitual en agua natural está en el rango de algunas décimas de miligramos por litro. Las concentraciones más altas están presentes en los desechos industriales, las aguas residuales y los efluentes biológicamente purificados y en corrientes contaminadas. A continuación seguimos con los equipos materiales y reactivos. Soy el estudiante Sixto Antonio Malki Chicmana y continuando con la presentación, a mí me toca exponer el punto de equipos materiales y reactivos para la determinación del nitrito. En este caso, utilizamos un equipo colorimétrico de la capacidad de 543 nanómetros de la longitud de onda de medición. Utilizamos también tubos Nessler o, en todo caso, un matraz aforados de capacidad de 100 mililitros, sulfanilamida, otro reactivo y otro reactivo que es el naftiletil-endiamina. Y también, en caso opcional, para poder medir el pH se utiliza un pHímetro. Ahora, con mi siguiente compañero. Con respecto a la recolección, conservación y almacenamiento, el nitrito, al ser un estado de oxidación intermedia de nitrógeno, debe ser obtenido de una muestra fresca, aunque también la muestra puede ser conservada con la adición de bicloruro de mercurio en un corto periodo de tiempo. Consideraciones para la calibración: pipetear el volumen adecuado, verificar la frecuencia de los rangos de concentración de la muestra y volver a repetir el proceso en caso se utilicen nuevos reactivos. A continuación voy a explicar el procedimiento para medir el valor del nitrito. Lo que se va a hacer es empezar con el procedimiento de limpieza de vidrería. Lo que se va a hacer es lavar la vidriera con jabón y enjuagarla con agua. Una vez culminado este procedimiento, se va a utilizar vidrería a la que se le haya efectuado el control de calidad y reserve esta vidrería únicamente para las determinaciones de nitrito. Posteriormente, esto se va a basar con el procedimiento de preparación de estándares. A partir de una solución patrón de nitritos de 250 miligramos, se va a preparar una solución intermedia de 5 miligramos. Y a partir de esta, se van a preparar soluciones de 0.20 miligramos, 0.10 miligramos, 0.05 miligramos y 0.01 miligramos. Una vez concluidas con estas soluciones, se va a elaborar la curva de calibración. Al momento de preparar la solución estándar intermedia de 5 miligramos, se van a tomar 5 mililitros de esta y se va a llevar a un balón aforado de 250 mililitros con agua desionizada. De esta van a surgir las soluciones estándares de 0.20 miligramos, la cual se va a tomar 4 mililitros de esta y se va a llevar a un balón aforado de 100 mililitros. La solución estándar de 10 miligramos, la cual se van a tomar también 4 mililitros de esta solución y se va a llevar a un balón aforado de 200 mililitros. La solución estándar de 0.05 miligramos, de las cuales se va a tomar 2 mililitros de esta solución y se va a llevar a un balón aforado de 200 mililitros. Y la última solución estándar, que sería la de 0.01 miligramos, que se van a tomar 20 mililitros de esta solución y van a ser llevadas a un balón aforado de 200 mililitros. Todas estas con agua desionizada. Mi nombre es Antonia Romina Romaní Velarde y continuando con la exposición, el tricloruro de nitrógeno transmite un falso color rojo cuando se agrega el reactivo de coloración. Esta incompatibilidad química impide que coexistan dióxido de nitrógeno, cloro libre y tricloruro de nitrógeno, donde los iones que también se muestran no deben estar presentes ya que interfieren debido a su precipitación baja. También el ion cúprico puede causar bajos resultados porque cataliza la descomposición de la sal de diazonio. Gracias. Ya, muy bien chicos, muy bien, interesante, se entiende, se comprende el procedimiento. A la que está de preparación. Ya, solamente un par de consultitas, ¿no? ¿En qué momento yo agrego la sulfanilamida y el naftilendiamina? Ya, ¿en qué momento se agregan estos reactivos? Es necesario, lo mencionaron acá los reactivos, sin embargo no lo mencionan en la parte de procedimientos. ¿Ya? ¿Qué van a hacer estos reactivos con el nitrito? ¿Ya? ¿Lo van a transformar? ¿Lo van a cambiar? Por ahí sí me podrían dar un poquito más del alcance de estos reactivos.
Sí, profesor, en el caso, bueno, para hallar el nitrito, se utiliza un espectrofotómetro o este equipo o un colorímetro, un equipo colorimétrico para poder, mediante la combinación de ambos reactivos, se obtiene una coloración y esa coloración, junto combinado con la reacción con el nitrito, hacen que tenga bueno, valga la redundancia, una coloración, y el equipo es el que mide esa absorbancia de la luz, de la onda de luz que está atravesando. Entonces, el equipo mide eso, esa reacción que tiene. Y como explicó mi otra compañera, si hay algunas interferencias en la cantidad o en estos compuestos, puede haber problemas y no puede arrojar un verdadero resultado. Ya. ¿Y qué color forma? ¿Qué color forma, digamos, el nitrito con el sulfanilamida? ¿Tienen ahí la coloración? Ya, porque es claro lo que comentas, ya es cierto que sí, hay que llevarle un color, ya, pero por ahí de repente resaltar qué color estarían formando cuando reacciona el nitrito con la sulfanilamida. Ya, falta puntualizar esa parte, pero lo demás está claro. Ya está claro, chicos, está muy bien, ya detallado el procedimiento. Ya falta esa partecita un poco solamente Profesor, resaltado. sí, justo hemos revisado, justo ahorita, bueno, según la investigación también, se forma una coloración de color púrpura rojizo, más o menos dice eso, lo que hemos podido investigar. Ya, perfecto. Listo, ok. Muchas gracias, Sixto. Ok, gracias, jóvenes. Vamos con el cuarto grupo, por favor, si tiene a la mano. Ya, Brian, ok, perfecto, Brian. ¿Quién presenta ahí en tu grupo, Brian? Ok, listo video. Listo, chicos, entonces llevamos tres parámetros conociendo, ya el COT, el COT, los fenoles y los nitritos, ¿no? Un poquito para refrescar, ya para refrescar esa parte. Los nitritos sí se pueden hacer en campo, ya no es muy complejo. Bueno, vamos a ver por acá. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. El día de hoy nuestro grupo y yo vamos a hablar acerca sobre la medición de turbidez en el agua. Hay que tener en cuenta que la medición de este parámetro es sencillo, no es complicado. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas pautas, algunas consideraciones a la hora de tomar la muestra, ya que a pesar de su simpleza técnica a la hora de evaluarla, es considerado uno de los parámetros más importantes cuando se desea saber cuál es el estado, cuál es la salubridad de este. Entonces, ¿qué es la turbidez? La turbidez es la medida de la brumosidad o opacidad de un fluido. Esta fue inicialmente ideada como la medida cualitativa del aspecto de este, ya que como tal no mide, no mide partículas presentes en ellas, sino lo que mide es cómo los haces de luz inciden en esta y cómo las partículas presentes en el agua desvían o hacen rebotar estos haces de luz. Ya debido a los avances tecnológicos hoy en día podemos decir que los equipos que miden la turbidez nos dan una medida cuantitativa respecto a este aspecto cualitativo. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que se midió de forma formal este parámetro? Para ello tenemos que remontarnos a los años 1900, en la cual se aplicaba la técnica de vela de Jackson, que consistía en montar un tubo de vidrio sobre una vela y esta se iba rellenando de agua hasta que el espectador que observaba en la parte superior del tubo ya no podía distinguir la luz de la vela. Sin embargo, esta técnica tenía inconsistencias, ya que dependía mucho del ojo del espectador como de la intensidad de la vela. En aquel tiempo, este equipo se calibraba con una mezcla de agua destilada con tierra de atomácea o sílice a una concentración de 1000 ppm.
Pero ya para los años 1926 fue cuando se desarrolló el polímero de formacina, que hasta el día de hoy se utiliza para calibrar los equipos que miden la turbidez. Este polímero es una mezcla de sulfato de hidracina con hexametilentetramina. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para medir la turbidez? En primer lugar, es un parámetro que se recomienda medir in situ, medir en el lugar, pero en el caso de que no se pueda medir en el lugar, se debe guardar en un frasco oscuro hasta un máximo de 24 horas para su posterior análisis. Hay que tener en cuenta que cuando se va a utilizar el equipo de medición, el equipo que va a medir la turbidez, se tiene que calibrar con una muestra patrón de formacina con una concentración de 400 NTU. Pero en el caso de que no se tenga este polímero, hoy en día también se puede utilizar el estireno de vinilbenceno, que ha demostrado tener una mínima diferencia en relación a las suspensiones de formacina. Otra consideración que hay que tener en cuenta es que los tubos que se van a utilizar para medir este parámetro tienen que estar perfectamente limpios por dentro y por fuera, que no tenga huellas digitales o rayaduras. En el caso que tú ves que el frasco puede estar, tenga estas rayaduras, estas imperfecciones, se puede utilizar un poco de aceite de silicón para cubrir las imperfecciones en el vidrio y así pues no afecten el resultado. Como ven, es bastante sencillo la medición de este parámetro. Sin embargo, lo que algunos no saben es que existen dos métodos hoy en día para medir la turbidez, que es la turbidimetría y la nefelometría, cada uno con su equipo respectivo, el turbidímetro y el nefelómetro. Cada uno de ellos, a pesar de que miden turbidez, tienen ciertas diferencias y ciertas aplicaciones, no dependiendo del agua que se vaya a analizar. Aquí como vemos, vemos las estructuras de cada uno de ellos. En sí, la diferencia mayor que se puede apreciar es que el turbidímetro tiene más sensores de luz que el nefelómetro, que solamente tiene uno a 90 grados, mientras que el turbidímetro tiene a 70, 90 y 135 grados. Estos dos equipos tienen que cumplir ciertos parámetros. Uno de ellos es que la luz que se utiliza tiene que tener una longitud de onda de 860 nanómetros con una tolerancia de más o menos 30 nanómetros. Y los lectores, los detectores de luz en este caso, tienen que tener una tolerancia máxima de 2.5 grados en suma o en diferencia. Entonces, ¿por qué uno tiene más sensores y por qué el otro no? Bueno, el turbidímetro se utiliza para analizar aguas de 40 a 4000 NTU con una concentración de 40 a 4000 NTU, mientras que el nefelómetro se utiliza para concentraciones de 0 a 40 NTU. Es ahí donde radica su diferencia. Los turbidímetros por lo general se utiliza para analizar aguas residuales, mientras que el nefelómetro se utiliza para analizar ya agua potable. Esas básicamente son las principales diferencias entre estos dos equipos. Entonces, como conclusión, tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Cuando se utiliza el polímero de formacina, hay algunos laboratorios en el cual aún se preparan, o sea, ya no tienen el equipo con soluciones patrón, sino que ellos mismos lo elaboran ahí mismo. La primera consideración es que cuando se vaya a elaborar el polímero de formacina, hay que tener en cuenta de que cuando se usa el formato de hidracina, hay que tener mucho cuidado. Es una sustancia cancerígena, es altamente tóxica en caso de inhalación y
ingestión o contacto con la piel. Así es que siempre hay que tener en cuenta eso, no leer la hoja de seguridad y cuáles son las medidas de seguridad, porque no se trata de una sustancia inocua. Otra conclusión, pues, es que la turbidez, bueno, es uno de los parámetros más importantes para calidad de agua, es un indicativo de contaminación, tiene un papel importante, ¿no?, en el desempeño de laboratorios, en prueba de análisis de plantas de tratamiento de aguas residuales y de plantas purificadoras. Y por último, la turbidimetría y la nefelometría son técnicas de medición de concentración, ¿no?, de turbidez. Y la elección de estos dos métodos reside en la dispersión de luz. Si es extensa, pues la apropiada es la turbidimetría. En cambio, si la dispersión es mínima, pues se recomienda la nefelometría, ¿no? Gracias. Ya, muy bien, Brian. Está bien detallado, ok, bien comentado, bien caracterizado acá este ensayo. Ya, muy bien, felicitaciones. Sin embargo, no es el tema que les dejé al grupo. Ya, no sé de dónde se acabó la turbidez. Ahorita revisando el documento les había dejado al grupo bueno, coloqué el nombre de la señorita Abigail, el tema era la dureza. Ya he tenido acá a la turbidez. Sí, profesor, eso era lo que iba a comentar ahorita, que eso ha sido más que todo error mío, no ha sido de mi grupo, ya que yo fui quien les pidió información respecto a turbidez, cuando yo claramente en el grupo de WhatsApp yo le dije que nos tocaba dureza. Entonces, quisiera que tenga en cuenta eso, eso ha sido más que todo mi responsabilidad, mi grupo ahí no tenía mucho que ver, eso ha sido error mío. Ya, ok, bueno, no hay problema. Ya, vamos a considerar. Y bueno, y los demás no comentaron. ¿Qué pasó? No, es que no coincidían nuestros horarios y aunque surgió la idea de que cada uno enviara su audio, la verdad que al menos a mí no me pareció, prefería hacerlo todo de corrido y por eso les dije que yo nomás iba a exponer, espero que no haya ningún problema ahí. Bueno, vamos a ver. Ya, listo, Brian. Okay. Interesante en sí el resumen ya de la turbidez, como dice, es un ensayo sencillo, pero tiene de ahí sus características, ¿no?, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo esa diferencia, ¿no?, entre medición de turbidez y el otro de la nefelometría. Muy bien, gracias. Vamos con un quinto grupo, ¿ya? Vamos con el quinto grupo, por favor. Le damos pase al grupo ya de la señorita, a ver quién está por acá. Ya de Aguacusi, ya Andrea Aguacusi, cloro residual. Ok, bien, entonces prestemos atención. Ok. Buenas tardes, profesor. Bien, vamos a proyectar. Oportunidad vamos a hablarle, mi grupo y quien les habla, sobre la determinación del cloro residual aplicando el método iodométrico. Buenas tardes, soy Lisbeth Hostos. Les voy a hablar un poco sobre la introducción. La cloración de las aguas contaminadas y de los suministros sirve para desactivar o destruir los microorganismos que producen enfermedades. El beneficio que se obtiene de este tratamiento es la mejora en la calidad del agua. Algunos de los efectos adversos que se pueden producir es la intensificación del olor y sabor de los fenoles. Así también como se pueden formar compuestos cancerígenos como es el cloroformo. Si queremos minimizar todos estos efectos, lo que debemos realizar es un procedimiento de ensayo teniendo en cuenta las limitaciones de la determinación analítica. Siguiente PPT, por favor. Mi nombre es Anjima Chakway. Les voy a hablar sobre el método iodométrico y sus principios. El método iodométrico se basa en que el cloro libre, el cloro presente en las aguas que se van a analizar,
Este cloro libre libera al yodo libre de las soluciones del yoduro de potasio que se utiliza para el procedimiento del método yodométrico. Esto es posible a un pH de 8 o incluso menos. Es necesario valorar a un pH ácido de entre 3 y 4, ya que la estequiometría del pH neutro debido a la oxidación de oxidación parcial del tiosulfato al sulfato. Para el método yodométrico es necesario seleccionar un volumen de muestra que no requiera más de 20 mililitros de tiosulfato de sodio a 0.01 normal. Asimismo, el yodo liberado se requiere titular con una solución estándar de tiosulfato de sodio con almidón como indicador. También es necesario mencionar que todos los métodos yodométricos ácidos como este sufren interferencias, mayormente por la proporción de la cantidad de yodo potásicos y los ácidos añadidos, que se van a mencionar más adelante. Entonces tenemos que el yodo liberado es directamente proporcional a la concentración de cloro presente en la muestra. Siguiendo con la exposición, mi nombre es Enzo Nonura y les voy a hablar sobre los reactivos y normas. Encontramos al ácido acético con una concentración glacial, al yodo de potasio en cristales y al tiosulfato de sodio estándar a 0,1 normal. Se disuelve 25 gramos de tiosulfato en un litro de agua destilada recién hervida y se estandariza contra biodato de potasio o dicromato de potasio después de al menos de 2 semanas de almacenamiento. Este almacenamiento inicial es necesario para permitir la oxidación de cualquier sulfato presente. Se usa el agua destilada hervida y se agrega unos mililitros de cloroformo. También encontramos la solución indicadora de almidón. Son 5 gramos de almidón, se agrega un poco de agua fría y se muele en un mortero hasta tener una pasta delgada. Se vierte en un litro de agua destilada hirviendo, se revuelve y se deja que se siente durante toda la noche. Tenemos el yodo estándar, a 0,1 normal. Se disuelve 40 gramos en agua destilada de 25 mililitros y se agrega 13 gramos de yodo resublimado y se revuelve hasta que se disuelva. Tenemos la dilución del yodo estándar, que se disuelve 25 gramos en un poco de agua destilada en un matraz amétrico y se agrega la cantidad correcta de solución de yodo. Siguiente, por favor. Tenemos la recolección, conservación y almacenamiento de muestras. El cloro en la solución acuosa no es estable y el contenido de cloro de muestras o soluciones, particularmente soluciones débiles, se disminuirá rápidamente. La exposición a la luz solar o luz fuerte se agita y se acelera la reducción del cloro. Por lo tanto, la determinación del cloro debe hacerse inmediatamente después del muestreo. Siguiente. Para la calibración debemos estandarizar 0.1 normal de tiosulfato de sodio. Para eso tenemos 5 procedimientos que podemos realizar. El primero es el método del yodato, que se debe disolver 3.249 gramos de biodato de potasio anhídrido. O también 3.567 gramos de yodato de potasio secado a 103 grados durante 1 hora. En agua destilada y diluido a 1000 mililitros, para producir una solución de 0.1 normal. Además, se debe almacenar en una botella con tapón de vidrio. El otro método que se puede hacer es que a 80 mililitros de agua destilada añadir con agitación constante 1 mililitro de concentración de ácido sulfúrico, 10 mililitros y 0.1 normal de diodato y 1 gramo de yoduro de potasio. Luego se debe valorar inmediatamente con 0.1 normal de tiosulfato de sodio, hasta que se quede de color amarillo del yodo liberado y se descargue. Luego se debe agregar una solución indicadora de almidón de 1 mililitro y se continúa titulando hasta que el color azul desaparezca. El otro método es el método del dicromato, que se debe disolver 4.904 gramos de dicromato de potasio anhídrido. Esta debe ser de calidad estándar primaria, en agua destilada y diluida a 1000 mililitros, para producir así una solución de 0.1 normal. El otro método
es que es parecido al método del iodato. Se procede igual que ese método, pero con algunas excepciones, como es que se debe sustituir 10 mililitros de dicromato de potasio por iodato. Y luego se debe dejar la mezcla en una reacción en un periodo de 6. Buenas tardes, soy Gerson Ramírez y les voy a explicar sobre el procedimiento. Primero se debe tener dos tubos de ensayo. Estos se deben lavar con agua destilada para que el reactivo no reaccione con otro compuesto y no nos dé lo que es un falso resultado. De ahí se le agrega lo que son 5 mililitros de la muestra de agua en ambos tubos. Se le agrega los 5 gotas de reactivo DPD y se tapa, se agita y luego se deja reposar por un periodo de 2 minutos. Si hay presencia de cloro libre, cambia de tonalidad de color rojo. Mientras menos sea la intensidad del rojo, menos presencia de cloro libre. Siguiente. En lo que es el cálculo, la primera fórmula es para obtener las concentraciones de cloro libre. Es la valoración de mililitros para la muestra, más o menos la valoración de mililitros del blanco, multiplicado por la normalidad del tiosulfato de sodio por el peso molecular del cloro sobre los mililitros de la muestra. En la segunda fórmula que se puede observar es para obtener la concentración del cloro total. Es la misma fórmula con la diferencia que en el peso molecular del cloro se multiplica por 1000. Y también para poder hallar lo que es el cloro combinado residual, se puede tener la diferencia del cloro total menos el cloro libre. Gracias. Buenas tardes, soy Julieta Osorio y voy a hablar de la precisión y sesgo. Es el resultado correcto y de la valoración de la muestra mediante la determinación del espacio en blanco aportado por la oxidación o reducción de las impurezas del agente. El espacio blanco también es compensado por la concentración del yodo unido al almidón en el punto final. Tomar un volumen del agua destilado corresponde a la muestra utilizada para la valoración. Agregar 5 mililitros de ácido acético, 1 gramo de yodo potásico, 1 miligramo de solución de almidón y se realiza la valoración del blanco como se puede observar en la opción A y B. La opción A es si el resultado y te da un color azul. De ser este el caso, se tiene que titular a 0.01 normal o 0.025 normal de tiosulfato de sodio para la desaparición del color azul y registra el resultado. De caso contrario, si el color es incoloro, no se puede observar el color azul, se tiene que titular con la solución de yodo de 0.0282 normal hasta que aparezca el color azul. Interferencias. Los que interfieren se encuentran las formas oxidadas del magnesio o otros agentes oxidantes. También tenemos los agentes reductores como el sulfato orgánicos. Además, la titulación neutra minimiza el efecto de interferencia de los iones férricos y nítricos. También la titulación ácida, porque algunos forman cloro combinado o reaccionan a pH 7. También tenemos el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. Prevención de la contaminación y gestión de residuos. Los productos químicos y los reactivos se utilizan de forma muy diluida y durante el lavado se producirá una mayor dilución. Gracias. Se revuelve y... Ya, muy bien, chicos, muy bien. Muy bien acá explicado el detalle. De repente faltó un esquemita más, digamos, un poquito las etapas, ya las etapas un poquito plasmarlas con un gráfico para que puedan, digamos, ser
más interactivo, ¿ya? Consultitas. ¿Cuál es acá la finalidad de agregar el DPD? ¿Qué evalúo yo acá midiendo el DPD? Ya, eso tiene que ver con el cloro que estamos viendo mediante el método iodométrico. ¿Y qué relación tiene? ¿Me escucha, profesor? Sí, te escucho. Acá, bueno, habíamos investigado de otro lado también que el DPD es el reactivo que se utiliza para saber si es que, por ejemplo, en los tubos de ensayo se había colocado la muestra de lo que era agua para ver si es que había cloro. Y ese DPD es lo que se utiliza para saber si es que hay presencia de cloro o no. Y de ahí se comparaba con una paleta los colores. Entonces, digamos que es una muestra preliminar, un ensayo preliminar. Algo así. Sí, profe. Ya. Muy bien. Y bueno, por acá, chicos, a ver, ¿cuál es la finalidad de agregar almidón? ¿Ya? ¿Por qué acá tenemos como reactivo al almidón? ¿Qué hace el almidón en todo este ensayo? Profesor, ¿me oye? Soy Machacuay. Dime, Angie. Se agrega almidón como solución indicadora, ya que el almidón reacciona con el yoduro potásico también y ahí es donde se puede mostrar el color. ¿Con quién reacciona? Con el yoduro potásico. Con el yoduro. ¿Segura? Ya veo, por ahí está la idea, ya por ahí está la idea. Básicamente acá el almidón debería ser una solución indicadora, ya que reaccionaría con el yodo, ya, con yodo, ¿ok? Ese yodo, así es, da una coloración azul con el yodo. Ese yodo, jóvenes, sale, ¿ok? Porque en ningún momento dice yodo, ¿cierto? El yodo es un estándar, pero el yodo, digamos, reacciona con, el yodo aparece de la reacción entre el cloro y el yoduro. ¿Ya? Entre el cloro y el yoduro aparece el yodo. ¿Okay? Y ahí es donde le agregamos el indicador para poder saber cuánto de yodo se ha formado. ¿Ya? Cuánto de yodo se ha formado. ¿Ya? Ahí le falta un poquito de especificar este esquema del tratamiento, del procedimiento experimental. ¿Ya? Pero bueno, el resumen está muy bien. ¿Ya? Muchas gracias, chicos y chicas. Listo, ok, último grupo. ¿Ya? Tenemos ahí el último grupo. ¿Quién está faltando? El grupo de acá de Eduardo Briceño, Bruno Díaz, Caspar Gómez, Roca y Humérez. Ya por ahí alguno de los 7 integrantes va a hacer la presentación, jóvenes, o no han preparado nada.
A ver, pásame Diana. Pásame, por favor. Buenos días, profesor. Vamos a hablar sobre un contaminante presente en aguas llamado fosfato, y los integrantes son Sayuri Gaspar, Patricia Bruno, Olivia Díaz, César Mérez, Eduardo Briceño, Diana Gómez y Sergio Roca. Mi nombre es Diana Gómez. Voy a dar una breve introducción sobre los fosfatos. En sí, los fosfatos se complementan, se presentan de manera natural, lo que es en las aguas residuales, y esto a medida que el fósforo avanza lo que es en las aguas residuales, se forman lo que son fosfatos. Ahora, los fosfatos también se pueden encontrar en productos químicos como en los productos que usamos de limpieza, ya sea el detergente, la lejía y ese tipo de productos. Se clasifican en dos, los ortofosfatos y los fosfatos orgánicos. Ahora, los ortofosfatos básicamente se utilizan en lo que es para el abono, en lo que se aplica en lo que es agricultura. ¿Y cómo llegan los ortofosfatos, lo que es al agua? Llega a través de la escorrentía, a través de la lluvia. También puede ser a través del derretimiento de la nieve. Esa agua pasa, ese fosfato liberado, ese ortofosfato pasa lo que es al agua. También vemos lo que son los fosfatos orgánicos, que los fosfatos orgánicos básicamente son desechos biológicos arrojados lo que son a desagües y a aguas que son desechadas. También vemos que los fosfatos en pequeñas concentraciones se utilizan para suministros de agua, para reducir la formación de incrustaciones, llamados, nosotros como lo llamamos el sarro, y así evita la corrosión de las tuberías principales y promueve la fluidez de lo que es el agua. También sabemos que los fosfatos en grandes cantidades en agua dulce indica bastante contaminación de las aguas residuales y desechos industriales. Bien, mi nombre es Sergio Roca, yo les voy a hablar acerca del método y del principio. Bien, con respecto al método, se puede mencionar que el análisis del fosfato comprende la conversión de fósforo en ortofosfato dentro de sus diversas formas. Además de ello, esta filtración depende de la capacidad de su membrana para lo que es la separación consistente por tamaños. Cabe mencionar que para acelerar esta velocidad de filtración se usa lo que es una fibra de vidrio. Además de ello, la hidrólisis favorece la liberación de algunos compuestos, pero este proceso se ha reducido significativamente dado por factores de acidez, tiempo y temperatura. Bien, con respecto al principio, en condiciones ácidas el ortofosfato reacciona con el molibdeno de amonio, para formar molibdeno fosfórico ácido. Pero esto se reduce a azul de molibdeno mediante el uso de cloruro de estaño o ácido ascórbico. Y posteriormente este de acá es medido mediante el blanco. Luego estos resultados se pasan a un gráfico estándar donde son calculados. Bueno, en cuanto al aparato y equipos, se utiliza un colorímetro para su uso a 690 y 880 nanómetros, que esto proporciona una trayectoria de luz de 0,5 centímetros. Además, se utiliza también los tubos tipo Nessler, de un volumen de 100 mililitros. En cuanto a los reactivos, se hace una mezcla de distintos reactivos y para ello primero se hacen soluciones. Primero se hace una solución madre de fosfato de potasio, luego se hace una solución con molibdato de amonio, para lo que se requiere agua aislada, ácido sulfúrico y una solución de molibdato. Luego se hace una disolución para el ácido fuerte de ácido sulfúrico. Posteriormente se hace otra con hidróxido de sodio. Luego se hace una solución para el indicador de fenolftalina. Después se hace uno con cloruro de estaño. Lo que al final se va a obtener es un reactivo combinado donde se mezcle tanto las soluciones anteriores, el ácido sulfúrico, el molibdato de amonio, el ácido ascórbico, la solución de tartrato de antimonio y potasio, y esta preparación va a servir para la terminación después de nuestro parámetro. El recojo de la muestra. La muestra podemos recoger con envases de polietileno o envase de vidrio. Recordar que la práctica de este muestreo debe ser de manera convencional y de manera seguida. Asimismo, la conservación de la muestra, para llevar al laboratorio, debemos tomar la muestra la más fría posible.
Asimismo, para conservar, debemos conservar a una temperatura de 4 grados. Sí, puede ser posible utilizar un conservante, pero que no interfiera con nuestro análisis. Y si es que sería el caso que vamos a utilizar un conservante, pues sería agregarlo inicialmente en el recojo inicial de la muestra. Respecto a la calibración, primeramente se debe tener una serie de tubos Nessler, donde se debe cubrir un rango de 5 a 30 miligramos sobre litros, o de 0.3 a 2 miligramos sobre litro de muestras de fósforo. Asimismo, se debe añadir un reactivo, que es el cloruro de estaño, a 0.5 mililitros, y en el segundo paso que debemos realizar es agregarle 4 mililitros de molibdato de amonio, en el cual se tiene que diluir a 100 mililitros con agua destilada y dejarla reposar por un periodo de 10 minutos. Y el otro paso que debemos obtener es una muestra en blanco con agua destilada, nomás en nuestro tubo Nessler. Luego de ahí procedemos a medir la intensidad, la cual debe estar a 690 nanómetros u 880 nanómetros por un tiempo de 10 a 12 minutos. Y finalmente vamos a obtener la absorbancia de la concentración de fosfato. Continuando con esto, tenemos lo que es el procedimiento. En este caso, pues tenemos lo que es el ortofosfato. Para esto se va a tomar un volumen adecuado, ¿no?, de la muestra, justamente en un tubo Nessler, y bueno, se va a continuar. Una vez con esto, se va a seguir con lo que es la preparación de la curva de calibración, y a partir de esta curva se va a calcular lo que es la concentración de fosfato, ¿no?, en el volumen justamente de la muestra tomada. Y esto se va a expresar en miligramos sobre litro. Asimismo, luego tenemos lo que es el fosfato total hidrolizable, ¿no?, que es el fosfato inorgánico total. Para esto también se va a tomar pues una muestra, ¿no?, de volumen adecuada en un matraz cónico. Después de esto también se va a añadir lo que es una gota de indicador, en este caso lo que es la fenolftaleína, ¿no?, que es muy conocida por nosotros. Y asimismo también se va a añadir un reactivo ácido fuerte para que justamente desaparezca el color rosa de la fenolftaleína. Y pues se va a neutralizar, ¿no?, con hidróxido de sodio. Y después nuevamente se va a proceder a lo que es la curva de calibración. No se va a medir la intensidad pues de 690 a 880, ¿no? Y nuevamente la concentración correspondiente de lo que viene a ser de la curva de calibración. Entonces, pues el resultado, ¿no?, nos va a indicar la suma de todo el fosfato inorgánico. O sea, el fosfato originalmente presente en la muestra, ¿no?, y el fosfato ácido hidrolizable. Entonces, esto pues puede registrarse como el fosfato inorgánico total. Ahora, para el inorgánico total, ¿no?, la cantidad de fosfato pues hidrolizable por ácido se obtiene justamente de los fosfatos del resultado. Ahora, para el fosfato total, el fósforo combinado, ¿no?, orgánicamente, y todo el fosfato que tenemos, incluido lo que es en este caso el polifosfato, ¿no?, como primero convertido en ortofosfato por digestión, se va a indicar, bueno, para esto se va a tomar 100 mililitros de la muestra en un matraz cónico, en este caso pues que sea de 150 mililitros, ¿no? En este caso se va a añadir una gota de indicador de fenolftaleína. En todo caso, si este se pone, ¿no?, en nuestro matraz se pusiera de color rojo, se va a añadir entonces 1 mililitro de solución de ácido sulfúrico. Ahora, después de esto, se va a hervir durante o menos de 90 minutos, y se va a añadir agua destilada para mantener el volumen entre 25 o ya sea 50 mililitros, ¿no? Se va a pasar a enfriar, se va a añadir nuevamente una gota de indicador de fenolftaleína y se va a neutralizar, pues, ¿no? Si es necesario, esto también se va a filtrar y pues establecerá un volumen de 100 mililitros, de 100 o 50 mililitros. Ya, nuevamente se va a proceder con lo que es la curva de calibración, se va a leer, ¿no?, la concentración de fosfato justamente, ¿no?, a partir de esta curva. Ahora también tenemos lo que son las formas filtrables, que son las disueltas de fosfato. Para este caso, que vienen a ingresar aquí lo que es el ortofosfato, fosfato hidrolizable ácido y fosfatos totales, deben ser filtrados, justamente utilizando una membrana, no de filtros, a partir de 0,45 micrómetros de tamaño de poro, y pues estimar el procedimiento. Y lo que es el fosfato particulado, pues bueno, se calcula no restando el fosfato filtrable del fosfato total. Bueno, para el cálculo del fosfato, mediante el figrama, en el eje X el tiempo y en el eje Y la absorbancia. Precisión y sesgo, los datos analizados en diferentes laboratorios dieron como resultado una desviación estándar relativa y error relativo porcentual. Para el procedimiento y la metodología de la determinación del fosfato, se debe hacer muestras por duplicado
Y para verificar la concentración de la muestra, además de verificar la concentración de las muestras para el control de calidad. Dentro de las interferencias, los arsénicos en concentraciones de 100 miligramos litro reaccionan con el molibdato causando un color azul, igual que el fosfato. La sílice a 10 miligramos por litro interfiere con la prueba y el cromo hexavalente y el dióxido de nitrógeno dan resultados bajos. Para la prevención de la contaminación y gestión de los residuos de los productos, los residuos deben ser adecuadamente dispuestos en sus envases, además de que no hay interferencias en la gestión de las mismas. Ya, muy bien, muy bien. Ok, chicos, bien claro, bien detallado acá el procedimiento acá de los fosfatos. Cabe señalar que los fosfatos los encontramos en diversas formas en las aguas y una de las formas adecuadas es justo medirla por espectrofotometría, ¿no? UV-Vis. En este caso le agregamos el molibdato, ¿no? Molibdato para poder reaccionar, acomplejar. Un par de preguntitas. Ya, acá yo veo, jóvenes, unos matraces amarillos y azules. Digamos, ¿es el mismo ensayo o cuál es el ensayo en sí del fosfato? ¿El amarillo o el azul? ¿Cómo es la coloración final? ¿Cuál les dicho, chicos, es la... ¿Con qué tipo de muestra se lea el equipo? ¿Con la coloración azul o amarilla? ¿O son simplemente imágenes que han sacado así al azar? Como muestra, porque justo coincide, ¿ah? Justo coincide. Lo que pasa es que hay dos formas de determinar el fosfato, ¿ya? Una es llevándola a un color amarillo, ¿ya? Justamente con un complejo de molibdeno, y otra, ya esa coloración, ya un fosfomolibdatos, ¿ok? Los fosfomolibdatos, y otro es lo complejamos, ya podemos acomplejarlo al fósforo y llevarlo a la coloración azul. Ustedes mencionaron que había dos longitudes de onda, ¿ya? Habían dos longitudes de onda, ¿ya? Sí, perdón. Mencionaron que habían dos longitudes de onda y básicamente una es para leerla en coloración amarillo y el otro es para leerla en coloración azul. O sea que, bueno, no sé si coincide con su búsqueda, pero me parece que sí, no creo que hayan puesto fosfato, justamente son los dos. Justo hay esas dos posibilidades de reaccionar al fosfato. Ya, ok, entonces ahí tendríamos, chicos, otro método, ya, y también muy común en las aguas para monitorear este contaminante, fosfato. ¿Ya? Y no es muy complejo, ¿ah? Simplemente un par de reactivos y está, ¿ya? Es un par de reactivos y ya podemos leer fosfatos. Bien, chicos, ok, entonces ahí nos quedamos, jóvenes. El objetivo fue, digamos, conocer algunos de estos ensayos, ya, ver qué tan complejo es, ¿no? Para poder implementarlos en el trabajo, en su investigación, en una tesis o en un proyecto adicional. ¿Ya? Muy bien, bien, chicos, entonces ahí lo dejamos, jóvenes. Mañana tenemos el examen, ya, cuídense y nos encontramos el día de mañana. Ya, que tengan buenas tardes a todos, estudien por favor, nos vemos mañana, chao. Okay, pero...
Dime, señorita. Profe, disculpen, mañana es evaluación de 3, ¿verdad? De Sí. teoría. ¿Qué Ajá. semanas iba a venir? Viene la 7 y 8, 7 y 9. Solo 7 y 9. Ya, profe. Gracias. Ok, chao. Sí, viene la parte de teoría, Brenda, ¿no? Entre teoría y ejercicios, pero solamente lo que hemos hecho los viernes. Ok, hasta luego.